la senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Compañeras senadoras, compañeros senadores. Hoy comenzamos el análisis del último informe de Enrique Peña Nieto, el peor presidente de México en la historia reciente de nuestro país. Y lo hacemos en un rubro en el que no le vamos a dar buenos resultados ni buenas cuentas a las mexicanas y a los mexicanos, que es el de política social. Y para poder analizar y medir el resultado de la política social en nuestro país, es muy importante que recordemos también los compromisos que hizo Enrique Peña Nieto en el 2012. Y el primero era recuperar la paz, incumplido. Hoy se sigue una estrategia de seguridad fallida que condena a los que menos tienen y que le sigue arrebatando la vida todos los días a miles de personas. Mejorar la educación, totalmente incumplido. Hoy la política educativa en nuestro país es un verdadero fracaso, como se lo dijimos al secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien, además de perseguir a los maestros y de utilizar el dinero de los niños y de los jóvenes para educación, se dedicó a montar un circo mediático para sus fallidas aspiraciones presidenciales. Impulsar el crecimiento económico. Aquí no tenemos nada que decir. Eliminar la pobreza. Incumplido. Hoy tenemos más pobres que cuando comenzó este sexenio. De acuerdo al Coneval, del 2012 al 2016, en este país 3.9 millones de personas cayeron en pobreza extrema. El presidente también incumplió su compromiso de atender a la población que se encuentra en pobreza extrema y que tiene grandes problemas de alimentación. Según el Coneval, en México hay por lo menos 9.4 millones de personas en pobreza extrema. Y de ellos, 1.2 son niños y niñas que padecen de desnutrición crónica. Mientras esto pasaba, mientras esa era la realidad y sigue siendo la realidad de millones de personas en nuestro país, nosotros tenemos un gobierno federal que gastaba 68,000 millones de pesos en publicidad oficial. Prácticamente de hablarnos de un país que no existe. Es decir, que este gobierno sí tenía claras sus prioridades, pero el problema es que sus prioridades no son las prioridades que tenemos todas y todos los mexicanos. Y para eso podemos seguirlo comprobando de diferentes formas. Hoy en este país tenemos a más de 68 millones de personas que no tienen seguridad social, a 24.6 millones de personas que cuentan con carencias de acceso a la alimentación. Y esto, miren, no lo digo yo, lo dice el Coneval. Y lo peor de todo es que mientras todo sube en México, la canasta básica, la gasolina, el gas, nos acaban de recetar un casetazo, el ingreso de las familias mexicanas sigue siendo prácticamente el mismo desde hace 30 años. Imagínense nada más. Como podemos ver, no hay una cosa que podamos presumir en política social de este sexenio. Y aquí quiero concentrar mi participación en dos temas que considero fundamentales, porque tanto el presidente de la República, sus aliados y sus secretarios tienen que darnos una explicación. Y me refiero a la Cruzada Nacional contra el Hambre, que supuestamente era uno de sus programas estrellas de este sexenio, y a la estafa maestra, un entramado de corrupción y desfalco del dinero público. Miren, después de 5 años de mal trabajo, quedó claro que la Cruzada Nacional contra el Hambre no cumplió su objetivo de reducir el acceso, la carencia de acceso a la alimentación. No se erradicó la pobreza alimentaria a 6.1 millones de personas que este programa pretendía alcanzar. Y de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, lo peor de esto es que ni siquiera tenemos certeza si ese programa realmente fue utilizado por personas que tenían pobreza extrema alimentaria. Miren ustedes, por un lado,
teníamos a 3 millones de personas con pobreza extrema, carencia alimentaria y que no recibían ningún tipo de beneficio, y por el otro teníamos a 279,000 personas que estaban recibiendo apoyos sin necesitarlos. Yo les quiero decir que esta cruzada a todas luces fue un fracaso. Pero también, si esto nos genera indignación, ahora nada más pónganse a pensar en la estafa maestra. Más de 7,000 millones de pesos en contratos ilegales, 3,433 millones de pesos entregados a empresas fantasma, 2,224 millones de pesos desviados por la Secretaría de Desarrollo Social, que tenían que haber sido designados para atender las necesidades de los que tienen mayor problema en este país. Pero hasta hoy no hay ninguna nota de dónde está ese dinero, ni una persona en la cárcel pagando los delitos por este desvío millonario. Y aquí quiero hablar un poco de lo que salió el día de hoy en el periódico Reforma. La hoy secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial, Rosario Robles, que ha sido acusada por desviar más de 1,700 millones de pesos, que además amedrentó a algunos periodistas para que no se utilizara la información. Hoy en el mismo periódico Reforma sacan una nota en la que dice que Robles saquea 700 millones de pesos en efectivo de la Secretaría de Desarrollo Social. Como ven, esta fue la forma de operar de este gobierno. Y aquí también hay que recordar que desde esa secretaría de un plumazo se borraron algunas cifras de pobreza extrema en nuestro país. Miren, compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano estamos convencidos que tanto la estafa maestra como el problema que hubo con la Cruzada Nacional contra el Hambre dibujan claramente el cuerpo de una administración que se dedicó a darle la espalda a la gente y su sello distintivo era la corrupción. Por eso, este gobierno, en lugar de gobernar y trabajar para la gente, se dedicó a robarle el futuro a las mexicanas y mexicanos. Y quiero concluir diciendo que en política social no tenemos nada que celebrar. A ustedes, los responsables de esta catástrofe, a los secretarios, a esta secretaría, a este gobierno les puedo decir que se podrán escapar del juicio de la justicia, pero no del juicio de la historia. Es cuanto.